¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. 13:45, abrimos ya Atlántico Noticias en este miércoles 5 de mayo, sumándonos al llamamiento de la madre de Ana y Olivia desde Tenerife, que sigue pidiendo colaboración a la difusión de la imagen de sus hijas para localizarlas lo antes posible. Muchas personas anónimas, también conocidas, las han difundido en las redes y han dado la vuelta al mundo. Ana, besito a Oli, corre. Besito. Una auténtica movilización, ya decimos, en las redes, con el deseo de todos de que sean localizadas lo antes posible, pero de momento, pese a los exhaustivos esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, no se ha logrado dar con una pista que lleve a su paradero. Esa búsqueda incesante de estas niñas, también de su padre, Nira Casanova, pendiente hasta ahora de rastreo en toda la isla, que continúa, ¿verdad? Sí, así es, Marta. En estos momentos continúa la búsqueda por mar, tierra y aire. Durante la jornada de hoy, los helicópteros han estado peinando sobre todo la ruta entre Tenerife y La Gomera. Además, también en la jornada de hoy, los investigadores continúan analizando los diferentes movimientos bancarios que pudo realizar Tomás Jimeno antes de su desaparición el pasado 27 de abril. Enseguida vamos con más datos y además hoy hay una reunión clave entre Gobierno y autonomía sobre esas limitaciones que deben imponerse tras el fin del estado de alarma. A partir del lunes las comunidades ya no cuentan con ese amparo para decretar esos límites. Sí, Marta, y las comunidades autónomas continúan solicitando un marco jurídico que les permita imponer restricciones como toques de queda o cierres perimetrales, sobre todo si la comunidad se encuentra en altos índices de contagios y una fase poco avanzada de vacunación. Por ello, esperan saber cuál es la solución que les aporta el Gobierno. Y la Organización Mundial del Turismo espera poder reactivar este sector ya de cara a este verano mismo, gracias a ese pasaporte verde, también a la campaña de vacunación en marcha. El sector en España, fíjense, encadena más de 12 meses de pérdidas, de cancelaciones de vuelos debido a las restricciones. Miguel Vega. Las esperanzas del sector turístico están puestas en este verano. Tras más de un año con pérdidas millonarias, la patronal espera poder reactivar el principal motor económico de nuestro país. Solo en el mes de febrero se redujo un 93,6% la llegada de turistas extranjeros en comparación con el mismo periodo de 2020. Las empresas piden copiar el modelo que implantará Grecia, es decir, no exigir PCRs negativos a todas las personas que estén vacunadas. Ahora también la Unión Europea trabaja en un protocolo para permitir la movilidad entre países con la misma situación epidemiológica. Pues lo vemos en nada. También haremos un repaso por la situación del mundo, fijándose en especial en la India. Allí la cosa está descontrolada, se ha dinamitado de hecho todos los récords de esta pandemia, más de 20 millones de casos solo allí de coronavirus y el sistema sanitario está absolutamente colapsado. Sería necesario, dicen los especialistas, un confinamiento general en un país donde millones de personas no pueden siquiera planteárselo por sus condiciones de vida. Y hoy en Madrid han despertado con la resaca de la histórica victoria de Isabel Díaz Ayuso, que ha arrasado en las elecciones de ayer, una victoria que le va a permitir ahora gobernar cómodamente y que va a tener consecuencias inmediatas. Para empezar, ese duro varapalo para el Partido Socialista madrileño, con repercusiones a nivel nacional, el abandono de la carrera política de Pablo Iglesias, Ciudadanos borrado del mapa político y Más Madrid, que resurge como principal partido de la oposición. Y les contaremos también qué ocurre en Colombia, con una situación muy preocupante, no solo por la pandemia, también por unas manifestaciones que continúan, que enfrentan a la sociedad civil y a la clase política desde hace ya días. El detonante fue una ley tributaria ya retirada, pero el descontento social es muy profundo y se remonta hace ya tiempo. Al menos 19 muertos durante estas revueltas. Enseguida lo vemos. Y en México la cifra sobrecoge 25 muertos de momento por el derrumbe en el tramo del metro de Ciudad de México. Casi 80 heridos. Se trata de la mayor tragedia en esa ciudad desde el terremoto del 2017. Y el canciller responsable de la construcción de esa línea 12 ya se ha puesto a disposición incluso de las autoridades. Y también veremos cómo varios tornados han golpeado el estado de Texas, uno en la ciudad de Bloom, que ha dejado múltiples daños y terribles consecuencias. Lo veremos de los efectos de una tormenta en otro estado norteamericano, en Georgia.
Y vamos con esa desaparición que tiene en vilo todo el país. 8º día ya sin saber nada de Ana y de Olivia. No hay rastro de estas dos pequeñas, tampoco de su padre, Tomás Jimeno. Hay varias líneas de investigación abiertas, pero de momento ninguna da resultado. Nira Casanova. Sí, Marta, fuentes cercanas al operativo nos confirman que durante los 8 días que llevan sobrevolando los helicópteros la isla de Tenerife y la ruta entre Tenerife y La Gomera no han encontrado ninguna nueva pista del paradero de Ana y Olivia, las dos menores de edad que desaparecían el pasado 27 de abril junto con su padre, Tomás Jimeno. Y es que la última vez que se le veía era en estas instalaciones de la Marina de Tenerife. Además, investigadores que están llevando al caso están analizando la situación en estos momentos, los diferentes movimientos bancarios que pudo haber realizado el padre. Según señalan fuentes de EFE, estos movimientos bancarios hasta el momento corresponderían a su actividad empresarial. Además, hay que destacar que durante la jornada de ayer la madre está llevando a cabo una campaña junto con SOS Desaparecidos en la zona de Latinoamérica, lugar en el que el padre podría tener contactos. Bueno, de hecho, la madre insiste en que se difundan las imágenes de sus pequeñas que ella misma aportó ayer a los medios para pedir colaboración a todos. Y de hecho esas imágenes han tenido una enorme repercusión, una movilización, de hecho, en redes sociales, que ha llevado la imagen de estas niñas alrededor del mundo. Es el sonido del helicóptero de la Guardia Civil que continúa buscando nuevas pistas del paradero de Ana y Olivia. Con el caso bajo secreto de sumario, la madre de las menores ha hecho público un vídeo de ambas y pedía su difusión. Ana, besito a Oli, corre. Besito. Imágenes que han compartido artistas de la talla de Alejandro Sanz o la influencer María Pombo a través de sus redes, y a los que se suma también la modelo Ariana Artiles. El dolor mata. Si alguien las ve, que hable con la policía. O el cantante Dani Martín. Por favor, difundir este vídeo al mundo entero. Además de la presentadora Eva González. Solo de pensarlo me echo a llorar. Un vídeo que se ha viralizado ya en las redes sociales con un único objetivo: ayudar a encontrar a Ana y Olivia. Pues en el Telenoticias 1 toda la información a este respecto. Y ahora vamos a Madrid, día después de las elecciones que han supuesto un triunfo arrollador para la candidata del Partido Popular, para Díaz Ayuso, Silvia Mascareño. Además sabemos ya la fecha por lo menos aproximada de la investidura, en torno al 8 de julio, ¿no? Sí, el 8 de junio se constituye la Asamblea y un mes después habrá debate de investidura para convertir de nuevo a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que haya quedado a tan solo 4 escaños de la mayoría absoluta, pero con un Vox que ya ha confirmado que va a facilitarle repetir aquí de nuevo en la Puerta del Sol. Hoy ya se han reunido algunas de las directivas de los partidos para analizar esos resultados electorales. La primera, la directiva del Partido Popular, mantienen la euforia vivida ayer, quieren trasladar esos resultados a nivel nacional. De hecho, Pablo Casado acaba de pedir que se celebre el debate del Estado de la Nación para confrontar directamente con Pedro Sánchez, mientras en Ciudadanos, a pesar de esa debacle que los deja fuera de la Asamblea, no habrá dimisiones por ahora. Mañana también se reúne la ejecutiva del Partido Socialista, lo hará para analizar esos resultados que les han hecho perder hasta 13 diputados y sobre todo que los han hecho ceder el liderazgo de la oposición frente a Más Madrid. Y Unidas Podemos, ahora mismo está reunida su directiva, reunidos para organizar el relevo de Pablo Iglesias después de que este diera ayer uno de los grandes titulares de la noche, ese de que abandona la vida política. Así que muchos movimientos aquí en Madrid en las últimas horas. Día de absoluta resaca electoral con victoria arrolladora, ya decimos, de Díaz Ayuso ahí en Madrid. Y vamos a hablarles de una reunión de la que están pendientes las comunidades expectantes a ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es esta tarde y allí se pueden conocer posibles soluciones que les pueda dar el Gobierno estatal para controlar la pandemia y ya sin el escudo que ha supuesto todo este tiempo el estado de alarma. Isiar, ¿qué se sabe hasta ahora? Pues Marta, lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno propondrá a las comunidades algunas medidas a tomar a partir del lunes, cuando finalice el estado de alarma, en aquellos casos en que haya altos índices de contagios y una fase de vacunación poco avanzada, y esto lo hará a través de la aprobación de un Real Decreto. En el caso de Canarias, Ángel Víctor Torres solicitará PCRs obligatorias tanto a la entrada y salida de los aeropuertos y puertos, también limitar los aforos en las reuniones y la movilidad.
pero hay otras comunidades que se muestran reticentes y piden ampliar aún el estado de alarma. Por ejemplo, la Fiscalía Vasca ha anunciado, y esto es noticia de última hora, que no mantendrán ni toque de queda ni cierres perimetrales. No obstante, el Consejo Interterritorial también se tratará la campaña de vacunación. Andalucía insiste en que se pueda vacunar con AstraZeneca a menores de 60 años. Es un asunto que nos tendrá pendientes en las próximas horas. Y aquí en Canarias, 144 casos nuevos en las últimas horas, es el último dato de que se dispone, y sobre todo cuarto día sin fallecidos. Veremos qué pasa hoy. Tenerife, 88 casos, Gran Canaria, 47, son las islas con mayor incidencia. Y ahora Sanidad investiga la variante de la cepa de un caso en Gran Canaria. Se trata de un marinero que tuvo que ser evacuado, van a verlo, de un barco, dio positivo y está ingresado en el Hospital Dr. Negrín. Un petrolero fondeado en el dique Reina Sofía, en el que está aislada la tripulación, en la que hay otros 2 positivos. Aún va a haber que esperar algunos días para saber el resultado de esta investigación. Y en el puerto de Valencia, 13 tripulantes de 2 barcos están confinados porque dieron positivo también en coronavirus y están preocupados porque las embarcaciones tienen lazos con la India. Se analizan las muestras para determinar qué variante del virus pues presentan estas personas. Y la vacunación avanza en Canarias. El 70% del colectivo de 60 años ya está vacunado. Más de 191.000 personas han recibido aquí en el archipiélago la pauta completa, un 10,23% de la población diana. Y con estos buenos datos, esta semana se reanuda esta estrategia de vacunación también de más personal sanitario, de docentes y policías locales a través de las entidades colaboradoras como la Consejería de Educación, la FECAM o los colegios profesionales. Y Reino Unido tiene como objetivo llegar a Navidad con la infección erradicada por completo. Y eso pasa, dicen, por impulsar un plan de vacunas más completo aún. Según dice el periódico The Times, ya se hacen pruebas para inyectar una tercera vacuna a los mayores de 50, una tercera dosis. Hay 2 opciones, una tercera dosis de Pfizer, AstraZeneca o Moderna, y la segunda, un suero específico modificado para abordar cualquier nueva variante. Y finalmente vamos a tener que esperar hasta el 17 de mayo para saber cuál es la hoja de ruta que va a seguir el gobierno británico para efectuar el desconfinamiento gradual. En un principio, y se lo llegamos a contar aquí, se pensó que Canarias estaba fuera de los territorios que Reino Unido desaconsejaba visitar. El ejecutivo de Johnson está elaborando un sistema basado en el nivel de riesgo de cada país y luego se adjudicarán uno de los 3 colores del semáforo, un plan que conllevará diferentes normas para los viajeros que regresen a Reino Unido dependiendo del destino vacacional, incluido Canarias. Y las vacaciones pasan desde luego por recuperar la normalidad en la Unión Europea con los mecanismos de control de la pandemia, y las compañías turísticas piden que se permita viajar sin pruebas negativas a los viajeros de países con la misma situación epidemiológica. Y recuerdan que el 80% de vuelos que llegan a España son intraeuropeos. Miguel Vega. Sí, porque sea con pasaporte vacunal o con pruebas negativas, el sector turístico espera poder reactivar un sector que sigue hibernando desde hace más de un año. La Organización Mundial del Turismo espera recuperar el doble de pasajeros que en 2020, pero tan solo la mitad de turistas que en 2019. Por el momento, durante los 3 primeros meses de este año, el turismo ha caído un 54% respecto al mismo periodo de 2020, pero más de un 80% respecto a 2019. Solo en el mes de febrero llegaron a España casi 75.000 turistas extranjeros, principalmente de Francia, Alemania y Portugal. Y las comunidades autónomas más beneficiadas fueron Canarias, Cataluña y Madrid, con tan solo un 11%. A pesar de ello, solo durante este mes la entrada de viajeros se redujo un 94%, cifras muy duras para el sector turístico. Apenas han volado pasajeros intraeuropeos, que representan solo un 8% de los que lo hicieron el invierno anterior. O sea, el transporte dentro de Europa está prácticamente estancado y bajo mínimos. Pero las empresas turísticas son positivas y miran al verano de 2021 como el año de la recuperación. Eso sí, una recuperación aún tímida en comparación con 2019, y se espera que los vuelos aumenten durante este año un 14% respecto a 2020 y más de un 58% respecto a 2019. La Unión Europea y los países con mayor avance de inmunización trabajan para recuperar el turismo con todas las seguridades sanitarias. La Comisión está presentando una herramienta que facilitará la libre circulación en la Unión Europea.
Es una herramienta que se emitirá y aceptará en todos los Estados miembros, lo que permitirá a los ciudadanos europeos viajar con total seguridad y sin discriminación. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en algunos puntos de Europa. Ha caído los casos positivos durante todo abril y el gobierno ya flexibiliza las medidas y autoriza la apertura de centros comerciales, de tiendas, de museos. Pero no va a ser la única medida que adopta el gobierno polaco, porque a partir del 8 de mayo ya los hoteles reabrirán, eso sí, al 50% de capacidad, no tendrán servicio de restaurante o de spa. El 15 de mayo toca el turno a las terrazas de bares y restaurantes que estarán disponibles. Y en Estados Unidos, con más de 100 millones de personas vacunadas con la pauta completa, la administración Biden quiere centrarse ahora en las poblaciones rurales y en los escépticos a las vacunas, que todavía hay muchos. Además, en las próximas semanas se va a comenzar la inmunización de los adolescentes para garantizar la vuelta a las aulas segura en otoño. Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. Ese es el nuevo objetivo de vacunación que se marca Estados Unidos, mientras además toma medidas para convencer a los escépticos y para que la vacuna llegue a las zonas rurales. La vacunación en Estados Unidos va a buen ritmo, 105,5 millones con la vacunación completa y 147,5 millones con al menos una dosis, según los datos actualizados, y está siendo determinante en la reducción de muertes y contagios. Y ahí ven la salida de la maratón que han organizado los responsables de los Juegos Olímpicos en Japón, un evento que sirve de ensayo general a menos de 3 meses de los Juegos que van a celebrarse en verano. Todos los participantes, trabajadores y medios de comunicación se sometieron a controles estrictos sanitarios y los organizadores pidieron a los ciudadanos que no acudieran a ver la carrera o que la vieran bien de lejos para garantizar esa distancia de seguridad. La prueba se ha realizado en pleno estado de emergencia y en Japón por el aumento de contagios. Y mientras los datos de la India siguen siendo más que preocupantes, se han registrado 3.780 muertes solo en el día de ayer. Es el número más elevado desde que arrancó la pandemia y más en ese país. En total, más de 226.000 personas han muerto de momento por COVID. Con 282.315 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, el número total de contagios asciende ya a 20,6 millones. El segundo país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos se encuentra sumido en una vertiginosa segunda ola del virus, que no ha dejado de crecer desde el pasado febrero y que ha puesto al límite a su sistema de salud con escasez de oxígeno y camas. La India ha administrado en las últimas 24 horas 1,4 millones de dosis contra el coronavirus, un número bajo comparado con los casi 3,5 millones de vacunas que llegó a administrar hace semanas. Sin embargo, y aunque la India ve en su programa de inoculación como la salvación a la crisis del coronavirus, el porcentaje de la población completamente vacunada ronda el 2%. Más de 40 países han comenzado a enviar ayuda a la India para cooperar en la lucha contra la pandemia, entre ventiladores y equipos médicos, además de generadores de oxígenos, cilindros concentradores y reguladores. Bueno, pues han visto cómo Europa inicia su desescalada, cómo está la situación de la India tan complicada y en medio pues ese proceso de vacunación masiva en todo el mundo. Vamos a hablar de estos asuntos con Lucas González, que es epidemiólogo, experto en gestión de pandemias y que nos atiende un día más desde Escocia. Lucas González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en un momento en el que los científicos no se cansan de repetir que hay que mantener la cautela, incluso los que hayan sido vacunados, y más ahora que, por ejemplo, en España pues va a decaer el estado de alarma, hay que ser más cautos que nunca, ¿no? Yo creo que vamos a pasar del estado de alarma al estado de conocimiento. Ahora mismo ya sabemos cómo funcionan las vacunas, sabemos que las personas que se vacunen tienen que estar vacunadas con las 2 dosis y tienen que esperar las 2 semanas o 3 semanas correspondientes, dependiendo, para poder estar seguros de que tienen un nivel de protección aceptable. Sabemos que ese nivel de protección no es perfecto, sabemos que es posible contagiar a otras personas, aunque las cifras son realmente bajas. Sabemos, por lo tanto, que hay que tener cautela en ese frente.
Efectivamente, porque ahora la población, por ejemplo, aquí en Canarias, pues nos encontraremos con la posibilidad, a lo mejor ahora ya, pues de reunirnos con más personas, la posibilidad de estar en el interior, hasta que las comunidades determinen si cambian o no estas medidas, pero de estar en el interior de restaurantes. En este punto es donde hay que tener particular cuidado, ahora que ya sabemos, como dice Lucas González, cómo funciona el virus, pues tener pues todas las precauciones que ya conocemos perfectamente. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha dado un paso que ya habíamos dejado de esperar, que es admitir que esta infección se transmite por aerosoles, que los aerosoles tienen un papel importante. Se ha quedado un poco corta y no ha llegado a decir lo que dicen muchos científicos, que es el factor predominante, la vía predominante de contagio. Pero es un paso en la dirección correcta y ahora lo que queda es hacer todo el énfasis en cada país y en cada comunidad autónoma y en cada sitio para aplicar esta manera de entender la transmisión. Sobre todo porque esa admisión de la OMS tardó en llegar, porque es verdad que en un primer momento de la pandemia hablaron, bueno, pues de las superficies, todo el mundo desinfectaba las mesas, seguía limpiando, y eso ha quedado en la población cuando ya todos los científicos, todas las principales líneas de investigación apuntan a los aerosoles, a tener la mascarilla en todo momento y a cerciorarse de estar en un espacio ventilado como la clave para evitar el contagio y no tanto esa limpieza exhaustiva y tanto gel hidroalcohólico, ¿no? Efectivamente, es como si estuviéramos jugando el partido de fútbol de la semana pasada. No estamos aplicando las medidas que se creía honestamente que tenían valor hace tiempo, pero ahora mismo está bastante claro con toda la evidencia disponible que lo más importante son los aerosoles. Eso significa mascarillas, lo que hemos venido comentando desde hace tiempo, mascarillas con los bordes bien sellados, que tengan buena superficie y sobre todo en Canarias, mucha ventilación. Efectivamente. Bueno, ¿y en qué medida preocupan las variantes? Ahora que se habla tanto de las que van llegando cada vez más amenazantes, ahora esta de la India preocupa particularmente. ¿En qué medida deben preocuparnos? Es difícil saber cuál es el grado de preocupación que tenemos que tener a corto plazo, pero a largo plazo yo creo que son muy importantes. A medio y largo plazo tenemos que ir preparando ya todas las medidas de pruebas probablemente rápidas, pruebas de ver el virus en las aguas fecales, todas las estrategias de control, tenerlas preparadas por si las variantes se ponen de punta, que pueden ponerse de punta. Es casi lo que deberíamos temernos realmente. Y ya para terminar, no queremos dejar esta conversación sin hablar de la situación que atraviesa India, lo acabamos de ver, o Brasil. Estamos en un punto en el que la solidaridad no es una opción, es una necesidad para todo el planeta. Yo creo que esto nos va a cambiar el chip a todas las personas del mundo, en particular a los que estamos en la situación privilegiada de tener más recursos que la otra mitad. Y esto nos lo tenemos que plantear como que los virus no tienen fronteras y por qué las vamos a tener nosotros. Es decir, hay que usar las fronteras para contener el virus, pero la solidaridad no tiene que tener fronteras. Bueno, pues Lucas González, epidemiólogo, gracias por atendernos un día más aquí en Atlántico Noticias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues no debe tener fronteras la solidaridad, desde luego, y si lo comprobamos, los efectos de la pandemia en Brasil son terribles también. En las últimas horas se han rozado allí también las 3.000 muertes, 77.000 positivos, y el plan de vacunación pues no tiene el ritmo necesario para la población. Brasil contabilizó este martes 2.966 muertes y 77.359 casos por COVID-19 en momentos en los que la vacunación sigue a marcha lenta. Según el último boletín del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por coronavirus alcanzó los 411.588, mientras que el de infecciones los 14,8 millones. Pese al fuerte repunte de este martes, la curva epidemiológica del país vive una ligera desaceleración tras registrar entre marzo y abril los meses más mortíferos de la pandemia. De acuerdo con el boletín, la media diaria de infecciones en los últimos 7 días se sitúa en 58.587. En cuanto al proceso de vacunación, Río de Janeiro comenzó este martes con el preparado de Pfizer. Además de Pfizer, Brasil ya contaba con las vacunas desarrolladas por el laboratorio chino Sinovac y por la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca. La falta de viales en el país es uno de los frentes que serán abordados por la comisión que investiga si hubo alguna responsabilidad del gobierno de Jair Bolsonaro en el agravamiento de la pandemia. Este martes compareció en la comisión el exministro de Salud Luis Enrique Mandetta.
destituido en abril de 2020 por el presidente y quien afirmó que el mandatario ignoró todos los avisos que le fueron dados sobre la gravedad del coronavirus. Bueno, y en Ecuador los mayores de 80 años fueron desde luego uno de los grupos más afectados al inicio de la pandemia, pero en esta segunda ola que también se vive allí en Ecuador, este grupo está registrando un descenso en cuanto al número de fallecidos, y es un dato importante. La fecha clave de los analistas va a ser pues, es el 22 de abril porque tiene relación con el inicio de la vacunación que comenzó 6 días antes. Y en Perú esta familia está desesperada porque no tiene recursos para atender a un familiar ingresado desde marzo por COVID y ha rifado su coche directamente a través de internet, han pedido 1.300 papeletas y han sorteado pues un balón de oxígeno tan demandado estos días en el país. Aún así solo han logrado una parte del dinero para pagar la factura sanitaria que sigue en aumento y no descartan seguir desprendiendo de objetos materiales personales de esa familia para lograr pagar el tratamiento. Bueno, vamos a hablar también de la situación en cuanto a los quirófanos, a las cirugías, porque se lo hemos venido contando en las últimas semanas. Se ha agravado la saturación de las UCI. Todavía hay muchos hospitales españoles, nada que ver con Latinoamérica, pero sí que es preocupante aquí en este país. Es un importante problema para la actividad quirúrgica, listas de espera que aumentan, así que desde la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y la Asociación Española de Cirujanos, pues quieren impulsar una iniciativa, se llama Os Cuidamos, para transmitir lo necesario que es aumentar la actividad quirúrgica en los hospitales y sobre todo recuperar los niveles de diagnóstico para que nadie se quede fuera del Sistema Nacional de Salud. Vamos a hablar con Salvador Morales Conde, es presidente de la Asociación Española de Cirujanos, si nos atiende un día más. Señor Morales Conde, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Un año después ya de pandemia, pues adaptándose a todo lo que les ha supuesto, pero es necesario aumentar la actividad quirúrgica, no parar cada vez que hay un pico de la pandemia, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, lo que está claro es que nosotros lo que nos ha preocupado muchísimo, aparte del COVID, como población, como persona física, es también el paciente no COVID. Hay que seguir atendiendo, hay que seguir operando y fundamentalmente también hay que seguir diagnosticando a los pacientes y hay que unir recursos de donde sea para poder seguir manteniendo la actividad y dar respuesta a la población. Sobre todo porque si esta situación se mantiene en el tiempo, se va a provocar una segunda oleada de casos de enfermos que tiene que ver directamente con la falta de atención cuando era necesaria, cuando había que acudir a alguna cirugía que se ha ido posponiendo mes tras mes, ¿no? Ha pasado en muchos casos. Sí, efectivamente. Lo que sí puedo dar un mensaje tranquilizador, que al paciente oncológico y el que realmente necesita una cirugía se le ha atendido, pero es verdad que hay mucho procedimiento benigno que se ha quedado estancado, que con el tiempo, lógicamente, se puede ir agravando y hay que atenderlo. Para eso hay que aumentar la capacidad que tienen nuestros quirófanos para atenderlos. Pero, por otro lado, también tenemos constancia de que se ha bajado algo las pruebas diagnósticas y también nos preocupa el paciente oncológico que a lo mejor no se ha diagnosticado y hay que potenciar no solamente la cirugía, sino todo el tema de pruebas diagnósticas para que se sigan diagnosticando los pacientes que necesitan la atención. Señor Morales Conde, a lo largo de todos estos meses, ¿cómo se han transformado, por ejemplo, los quirófanos para atender las nuevas circunstancias que suponen trabajar en este tiempo tan complejo? Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, que es en Sevilla, pues tuvimos toda la zona de nuestro quirófano se adaptó para la UCI normal, porque la UCI estándar del hospital está dedicada al paciente COVID. Lo que se buscaron planes de choque, hemos ido a conciertos con la privada, hemos trabajado los sábados para sacar rendimiento a los quirófanos que no estaban ocupados por los pacientes de UCI. Con lo cual hay que echar la imaginación, hay que unir esfuerzos en todas las administraciones, hacer convenios con la medicina privada y pública para poder atender al paciente no COVID. Y hay un mensaje que quieren trasladar a la población, yo decía, ese mensaje de tranquilidad, sobre todo los casos graves, porque sí que se atienden. Y es que los quirófanos son espacios seguros, que se ha trabajado durísimo para que eso sea así y que deben ir tranquilos a someterse a la operación que les toque o que les sea necesario, ¿no? Los pacientes. De hecho, la primera fase de la campaña Os Cuidamos fue para dar un mensaje de que el quirófano era un sitio muy, muy seguro. Había protocolos específicos, los pacientes estaban testados, los sanitarios sabían cómo actuar, había circuitos para pacientes no COVID, con lo cual el grado de contaminación intrahospitalaria bajó dramáticamente en la segunda ola. Con lo cual, en ese sentido, hay que decirle a la población que cuando lo llevemos para una cirugía es porque lo necesita el paciente y porque va a venir a un espacio que es tremendamente seguro para llevar a cabo la intervención. En cualquier caso, pues como han podido mantener la actividad de los quirófanos en general, al margen de situaciones en cada una de las comunidades que iban siendo más o menos urgentes, pero desde luego nada que ver con situaciones como las que está viviendo y que observará con mucha preocupación en lugares como Brasil o la India, donde la situación es terrible y que imagino que despierta la
la solidaridad de todos los cirujanos también, ¿no? Sin duda. De hecho, ahora mismo, justo antes de entrar en acción, estaba escribiendo con un cirujano de la India, que le estaba preguntando cómo estaban, cuál era la preocupación, porque me gusta saber un poco no solamente la información que dais perfectamente, pero también un poco el día a día de personas que viven allí. Y están muy preocupados con la actividad que ahora mismo tienen los hospitales bloqueados y realmente ven que la salida es la misma salida que hemos ido buscando nosotros en los últimos meses, es que llegara la vacuna para empezar a vacunar masivamente y tomar ese ejemplo que está ocurriendo en Israel, que está ocurriendo en UK, donde ve que realmente se protege esta vacuna y baja el número de contaminación, de transmisión y también baja la gravedad de la enfermedad, lo cual hay que dar ese mensaje de que hay que vacunarse y seguir con esa vacunación masiva. Y que siga adelante. Salvador Morales Conde, que es presidente de la Asociación de Cirujanos de España. Gracias por atendernos. Un placer. Muchísimas gracias y gracias por estar ahí, por dar estos mensajes. Bueno, vamos a seguir nosotros adelante hablándoles de Colombia, ya no de la situación del coronavirus, que por cierto sí que preocupa en ese país, pero además están esas manifestaciones que han vuelto a repetirse enfrentando a la sociedad y a la clase política. 19 personas han muerto durante estas revueltas. El mundo está pendiente de Colombia y crece la preocupación internacional por el uso excesivo de la fuerza policial. Lo que a priori eran protestas por una reforma fiscal, ahora se convierten en una llamada de emergencia contra la pobreza y la corrupción. Si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. El presidente Duque cree que las actuaciones policiales son correctas, pero el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU le recuerda su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. La situación se complica. El paro nacional y también de transportistas deja a la familia sin apenas alimento. Ayer estaba consiguiendo leche, no había leche por ninguna parte, las tiendas están vacíos. Por ejemplo, los huevos no hay, se agotaron, la carne. Este miércoles, nueva huelga nacional como rechazo a una violencia policial que se ha cobrado la vida de al menos 19 personas. El pueblo colombiano denuncia la desigualdad creada por el gobierno, pero también aquellas promesas no cumplidas. Y hemos visto como muchos artistas, deportistas colombianos mandan mensajes de apoyo a su país, desde el futbolista James Rodríguez hasta cantantes como Juanes o Shakira, denunciando precisamente eso que denuncia pues mucha gente, la brutalidad policial y la violación, dicen, de los derechos humanos. Entre ellos el cantautor J Balvin pide a través de las redes sociales que se calme la violencia y lanza este mensaje. No se puede permitir que destruyan un país por el mismo gobierno por el cual el pueblo votó por ellos. Necesitamos que no se dé esta reforma tributaria, que siga la juventud allá afuera luchando por sus sueños, sus derechos. Eso en Colombia. Y en México, 25 muertos, casi 80 heridos es el balance provisional todavía del accidente de metro ocurrido en la capital. Ahí ven imágenes de un dron sobre el lugar del accidente, dejan ver lo complicadísimo de la tarea que tienen por delante los equipos de rescate. Un puente de un paso elevado cedió, los vagones cayeron a la calzada y el presidente López Obrador dice que va a hacer lo que sea necesario para determinar las causas y también los responsables. Mi papá fue el primer rescatado a las 11:25. Mi papá fue el que estaba hasta abajo, pero como salió, fue el primero que pudieron sacar. Su papá no regresó a casa. Viajaba en aquel convoy del metro desplomado de la línea 12. Hasta las 3 de la mañana tuvimos respuesta de mi papá. Entonces, en ese mismo momento, pues mi hermana y yo nos trasladamos a lo que fue el hospital donde estaba mi padre. En condiciones, pues, ¿qué les puedo decir? Mi papá estaba aplastado por toda la gente. Después de horas de peregrinar, muchas familias se abrazaron, ahí, fuera de la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, donde la Fiscalía concentró a los fallecidos. Para Ivonne, el dolor no acaba. 2 sobrinas, una de 15 y otra de 21, viajaban juntas en ese convoy. Solo la más chica sobrevivió. Muy grave que están también, en un estado muy crítico, están
destrozada de la columna, de las caderas, les van a meter clavos. Fue una tarde de lágrimas y dolor por un cotidiano viaje que les dejó heridas profundas. Y por esta situación, el gobierno mexicano ha declarado 3 días de luto oficial, la peor tragedia que se vive en el país desde el terremoto del año 2017. La bandera nacional fue izada a media asta en el Palacio Nacional, donde el ejército ahí desfiló también todos los honores por las víctimas de ese accidente del metro. También es noticia otra tragedia, pero esta vez en Brasil, algo terrible. Una adolescente que irrumpió en una guardería y acabó con la vida de 3 niños y de 2 profesoras. También llegó a atacar a más niños que tuvieron que ser hospitalizados. Un joven de 18 años que ya está bajo custodia policial después de tratar de acabar con su propia vida. Ahora se investiga qué fue lo que ocurrió en este terrible suceso. Esto pasó en plena calle en Nueva York. 2 mujeres asiáticas atacadas por otra con un martillo. Según las víctimas, la presunta atacante se acercó a ellas, se les exigió que se quitara la mascarilla y la mujer, sin mediar palabra, comenzó a golpearlas. Un vídeo difundido por el Departamento de Policía de la ciudad. Y un caso llamativo en Ecuador: se están encontrando con problemas para almacenar las avionetas que usan los narcotraficantes y que luego son recuperadas por la policía. En los aeropuertos se quedan sin espacio en zonas como Guayaquil. Este es el momento en el que la policía logra despegar la narcoavioneta que fue decomisada la semana pasada en Milagro, Guayas. Es el hallazgo más reciente de este tipo en el país. Desde el 2003 llega a 29 la cifra de estas aeronaves incautadas en Ecuador. 10 de ellas permanecen aquí, en Aeropolicial Norte de Guayaquil, donde no hay espacio para una narcoavioneta más. El subdirector de antinarcóticos menciona que incluso han tenido que desarmar algunas. Aclara que estos bienes no les pertenecen, sino que son administrados por la Secretaría de Gestión Inmobiliaria. Los narcotraficantes utilizan estas avionetas porque su estructura les permite aterrizar en lugares clandestinos e improvisados. Por ejemplo, con esta ala alta, ellos pueden sobrevolar a velocidades mínimas y arribar en pistas cortas. Todas estas narcoavionetas han sido modificadas por los cárteles para trasladar cocaína. Tienen matrículas adulteradas y no poseen la bitácora con el plan y horas de vuelo, lo que no da garantía alguna para su pilotaje. Al narcotraficante no le interesa ni el piloto ni siquiera la avioneta, le interesa la carga. De hecho, en algunas ocasiones se ha visto que tiran la avioneta al mar aunque se pierda y después van buzos a recuperar la carga, no la avioneta. Las investigaciones han determinado que la mayor cantidad de las narcoavionetas decomisadas son del cártel de Sinaloa y fueron enviadas a Ecuador para trasladar hasta media tonelada de cocaína. Nicolás Maduro nos tiene acostumbrados a escenas poco habituales en un líder político. La visita del actor Steven Seagal al presidente venezolano ha dejado otra imagen llamativa. Ahí ven cómo Seagal le regala a Maduro una espada que él, pues ahí ven, la empuña y hace gala de su destreza con esta espada samurái. Hay que decir que Steven Seagal está de visita en Venezuela como representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, donde reside desde hace años y es muy amigo de Vladimir Putin. Específicamente en noviembre de 2016 por parte del presidente. Nos vamos hasta Estados Unidos porque hasta 5 tornados tocaron tierra en Texas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí ven uno de ellos, concretamente en la ciudad de Bloom. Hay 2 fallecidos además también en Georgia por tormentas y varios heridos. La fuerza del tornado arrancó techos, destruyó casas y volcó camiones. Además, inundaciones que provocaron el corte de algunas vías. Durante estos días, jóvenes salvadoreñas recorren España bajo un proyecto musical con el que tratan de recuperar la libertad y quieren hacerlo a través de la música. Ensamble Liberarte, un proyecto de tiempos nuevos de teatro, una organización que trabaja con expresos a través de la música, ofrecen a los reclusos reinsertarse en la sociedad. La gira los va a llevar a Cataluña, Euskadi, con su espectáculo denominado Vamos Caminando.
Bueno, nos vamos y lo hacemos un día más con música, pero está hecha aquí en Canarias, el nuevo single del proyecto en solitario de Ginés Cedrés. A este mundo no le vemos ni derecho ni revés. Ginés Cedrés nos invita a renacer de las cenizas con este Si me muero pienso resucitar. Es el tercer single de su carrera en solitario y así Los Coquillos, y bajo la denominación de su proyecto musical Ginés and Soda. Con este tema nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias primera edición y la crónica informativa de este día en Canarias. Hasta mañana. Lo mejor es